Hace unos días Disney estrenó una película que, si bien ha dado mucho de qué hablar, no es necesariamente por el tópico que los productores esperaban, al menos no desde el punto de vista de la película y su trama principal. Ambientado en un pequeño pueblo italiano, con personajes carismáticos, una historia que conmueve hasta el más duro, y todo esto, cómo no, con el arte de animación que nos tienen acostumbrados en Pixar desde ya hace años. Hola a todos, les habla Scarlett. Y el día de hoy voy a hablar de la más reciente película de Disney Pixar, Luca, una historia de amistad y sacrificios. La vida del pequeño Luca Panguro, un monstruo marino que vive con miedo a la superficie gracias a las ideologías de sus padres extraconservadores, transcurre con normalidad, cuida de sus peces ganado y sigue al pie de la letra las instrucciones que sus padres le dan de nunca salir a la superficie. Se lo puede ver ansioso e imaginativo por lo que haya fuera de su burbuja, por llamarle de alguna manera. En un principio la historia me transportó a La Sirenita, pues Luca parece muy interesado en salir del fondo marino y relacionarse con los humanos. Incluso su abuela le dice que la superficie no es tan mala como lo parece. Todo cambia súbitamente cuando Alberto Scorfano, otro monstruo marino, aparece y lo convence de que estar en tierra firme no es tan malo después de todo. Se transforman en humanos apenas se secan y pueden estar tranquilos en una pequeña isla en la que están. Juntos disfrutan de la vida fuera del agua, comparten ideas sobre lo que hay más allá y fantasean con una motocicleta. Desarrollan una amistad muy linda hasta que los padres de Luca descubren lo que sucedía y deciden enviarlo al abismo. Siempre hay una amistad que es la mala influencia, o algo así decía el tío de Luca antes de intentar llevárselo, pero este decide escaparse junto a su amigo Alberto y juntos viajan hasta el pueblo de los humanos cazadores de monstruos. Ahí conocen a Julia, una niña que tiene problemas para conseguir amigos en el pueblo, ya que solo visita a su padre en verano. Cada año entra en el triatlón de la Copa Portorosso para derrotar el reinado de tiranía de Ercole Visconti, el bravucón del pueblo. Alberto y Luca ven en la Copa Portorosso la oportunidad de conseguir la motocicleta que tanto deseaban y deciden unirse al equipo de Julia. Alberto y Luca ya habían desarrollado una amistad profunda. Dicho de más está que huyeron juntos porque estaban cómodos con la compañía del otro. Y es en este punto de la historia, cuando Julia entra en sus vidas, que comienza a haber problemas. Luca y Julia comienzan a llevarse mejor y ella le enseña más cosas sobre el planeta y el universo. Luca no puede creer lo grandiosa que es la existencia y todo parece enorme en comparación a su pequeña burbuja en el mar. Alberto no está del todo conforme con perder la atención total de su nuevo amigo. Se siente desplazado y fastidiado de tener que trabajar todo el día con el padre de Julia y por las tardes tener que entrenar para la copa. Él solo esperaba poder divertirse con su amigo y no ser desplazado por dos personas que parecían estar interesadas en él en un principio. El amigo de Luca, en un intento desesperado de recuperar su amistad, intenta hacerse el héroe y, primero, es golpeado por el bravucón, Ercole, y después le quita la bicicleta a Luca para estrellarse contra el mar. Ambos se sienten al descubierto, y luego de una discusión con Julia y Luca, Alberto decide mostrar su verdadero ser, y todos lo atacan, incluso Luca le da la espalda. Sinceramente, me decepcioné un poco del personaje de Luca en este punto, pero lo entiendo. Sus padres estaban en el pueblo buscándolo y la única opción que le quedaba para 1. No ser asesinado por los habitantes del pueblo y 2. No ser enviado al abismo, era mantenerse seco. Julia le explica a Luca que debe huir del pueblo lo más pronto posible, y él, intentando desesperadamente recuperar al único verdadero amigo que ha podido tener en toda su vida, decide dejarlo todo y buscar a Alberto. Aquí completamos la historia de los tres personajes principales. Luca, el niño monstruo marino que fue sobreprotegido por sus padres. Nunca lo dejaban salir a la superficie y siempre que intentaba hacer algo nuevo o peligroso era retenido por ellos. Esto le dio una personalidad empática, temerosa e incluso me atrevería a decir que reprimía sus emociones para no lastimar a los demás. Está también Julia, la niña que es criada a partes iguales por su padre y su madre. En casa de su mamá va a la escuela y aprende de la astronomía, mientras que con su padre vive la vida de una persona de pueblo.
trabaja y se apasiona por las cosas que hace. Siempre intenta ver por el bien de los demás antes que del propio. Y luego tenemos a Alberto, el personaje más complejo a mi parecer dentro de esta historia. Si Luca es el pegamento que mantiene unidas todas las piezas, quizá Alberto es esa esquina que siempre quiere estar volando. Cuando Luca lo encuentra en su base secreta, solo, Alberto explica que su padre lo abandonó hace mucho tiempo con la excusa de que era lo suficientemente grande como para estar solo. Tomando en cuenta que los tres son apenas unos niños, sin saber exactamente cómo es el crecimiento de un monstruo marino, me parece muy razonable que no sepa cómo controlar sus sentimientos. Lo que parecían ser celos solamente era temor a ser abandonado nuevamente, porque, aun con todo el carisma que puede tener un personaje en la vida, siempre hay algo que están cargando sobre la espalda, que probablemente no pueden compartir con la facilidad con la que la gente publica en Facebook que está en el baño. Alberto había estado solo por sabrá a él cuánto tiempo, y encontró un amigo en Luca que difícilmente podría dejar ir. Las personas que sufren este tipo de trastornos, como lo es el trauma por abandono, muy difícilmente saben manejar sus relaciones afectivas, y como es este caso, suelen sentirse excluidas con facilidad, aun cuando no es el caso. Algo que me encantó sobre la película es el vínculo tan fuerte que se desarrolló entre el padre de Julia y Alberto. Casi parece que el señor conocía la historia del muchacho, y estuviera intentando protegerlo cuando salió a buscarlo. Luca realizó el triatlón él solo, ni idea de por qué no buscó la ayuda de Julia, supongo que era conveniente para la trama más adelante, y completó la natación de una manera muy peculiar. Se comió un plato de pasta completo y superó la velocidad de los dos mejores en muy poco tiempo, pero cuando estaba a punto de llegar a la meta comenzó a llover y tuvo que resguardarse bajo un techo. Alberto intenta ayudarlo con un paraguas, pero Hércules lo tira al piso y se transforma frente a todos. El bravucón intenta cazarlo, pero Luca sale a toda velocidad en su bicicleta para llevarlo con él hasta la meta. La única oportunidad de ser libres estaba ganando el triatlón, pero Hércules hace lo imposible por ganarles, y es Julia quien, a pesar de estar a punto de completar la carrera, decide sacrificarlo todo por su meta final: derrotar el reino de tiranía de Hércules. Lo derriba de la bicicleta y ella queda lastimada. Luca se detiene antes de llegar a la meta y vuelve junto con Alberto por Julia. El pueblo se vuelve en contra de ellos por culpa de Hércules, y es el padre de Julia quien decide levantar la voz con la naturalidad necesaria para decir salud cuando alguien acaba de estornudar. Explica que no solo porque ante los ojos del mundo una persona sea diferente quiere decir que es algo malo. Todos somos distintos en nuestra manera de ser, pensar, actuar, y nada tan simple como vestir distinto, tener otro color de piel, ser un monstruo marino, que te guste Bad Bunny o creer que Raven fue robada te hace mala persona. Alberto, Luca y Julia ganan el triatlón y los amigos compran una motocicleta para por fin poder ver el mundo juntos, pero Alberto no puede ser tan egoísta como él creía hacerlo. En algún punto de la película, Luca se muestra interesado por ir a estudiar con Julia, y después de vender su motocicleta y convencer a todos de que era una buena idea, Alberto le consigue un boleto de tren a Luca para que haga su sueño realidad. Mientras los amigos se despiden y el tren avanza, nuestros ojos se llenan de lágrimas y nos recuerdan a ese sentimiento calientito que sientes en tu pecho cuando una persona especial para ti te dice que se acordó de ti durante el día, o vuelves a verla después de 6 meses sin saber nada de ella. Como seres sentimentales que somos, aun cuando nos neguemos que lo hagamos, siempre necesitamos a alguien que nos apoye y que esté realmente ahí para nosotros, como lo fueron los protagonistas de esta película al abandonar sus sueños para dejar que su mejor amigo pudiera disfrutar un poco de lo que hay afuera de su burbuja. Pero esa es solo mi opinión, y ahora te toca a ti contarme la tuya. ¿Ya viste la película? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No te olvides de decírmelo en los comentarios y regalarme un like si te gustó este video. No te olvides de suscribirte si quieres seguir viendo este tipo de contenido y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno de mis videos. Muchas gracias por escucharme.